Hola, soy Manius Dorcius, bienvenido a nuestra exploración de por qué México no es considerado una potencia del primer mundo. Profundizaremos en una serie de factores que influyen en este juicio, con especial atención a cuestiones económicas, políticas y sociales. El término primer mundo surgió originalmente en el apogeo de la Guerra Fría para referirse a países alineados con Estados Unidos y sus aliados. México, si bien no forma parte del primer mundo, tampoco se considera un país del tercer mundo. Un factor importante que contribuye al estatus de México es su economía, que es la 15ª más grande del mundo en términos de PIB nominal. Aunque impresionante, es importante enfatizar que la riqueza no se distribuye equitativamente entre la población. Un desafío que enfrenta México es la prevalencia de la pobreza, especialmente en las zonas rurales. Existen estrategias gubernamentales destinadas a reducir esto, pero su eficacia ha sido limitada, lo que contribuye al estatus del país en el segundo mundo. La proximidad de México a Estados Unidos también juega un papel clave en su calificación. A pesar de su importancia económica para su vecino del norte, México continúa luchando contra varios temas como la corrupción, el crimen organizado y una burocracia lenta que le han impedido alcanzar el estatus de primer mundo. El clima político en México, marcado por una historia de gobierno autoritario y corrupto, también ha obstaculizado su potencial para ser una potencia mundial. Aunque en la década de 1990 se realizaron cambios significativos en el sistema político para fomentar la democracia, persisten los ecos de prácticas y desafíos pasados. Además, México lucha con problemas asociados con la democracia como el fraude electoral, la violencia contra políticos y líderes sociales y la subrepresentación de las comunidades indígenas. Los efectos dominó subrayan aún más la inestabilidad política existente. La notable falta de libertad de prensa, y los peligros que enfrentan los periodistas también son un reflejo de esto. Reporteros Sin Fronteras clasifica a México como uno de los países más peligrosos para los periodistas debido a las amenazas, ataques y asesinatos que enfrentan. Más allá de los aspectos políticos y económicos, los fenómenos sociales en México atestiguan aún más su estatus de segundo mundo. Por ejemplo, si bien se han logrado avances significativos en la dirección de la educación, el acceso a una educación de calidad sigue siendo un problema. Además, a pesar de las reformas constitucionales que permiten mayores derechos sobre la tierra en las zonas indígenas, las disputas por la tierra existentes han continuado. Muchos factores han contribuido a esto, incluida la afluencia de empresas mineras y promotores inmobiliarios. Y, sin embargo, a pesar de estos obstáculos, hay una resiliencia y riqueza en México incomparables. Desde su vibrante cultura hasta su fascinante historia, está claro que el potencial de México va mucho más allá de ser clasificado como un país del segundo mundo. La exploración del estatus de México como potencia mundial evita el enfoque unidimensional para definir una nación basado en atributos económicos o políticos. Después de todo, más allá del PIB y las complejidades políticas, son las personas las que añaden dimensión a la historia de un país. Da vida a la narrativa intrigante y en evolución de México, con su resiliencia, creatividad y generosidad. Son la encarnación misma de la esencia de una nación, y revelan las vibrantes corrientes subyacentes que a menudo se pasan por alto en las discusiones en torno al poder global. Esta exploración del estatus de México como potencia del primer mundo proporciona un punto de vista diferente que nos alienta a mirar más allá de los marcadores convencionales, y comprender las múltiples capas que dan forma a la realidad de una nación. La exploración también sirve para revertir la mirada, observando cómo las categorizaciones internacionales impactan a los países, sus ciudadanos y sus aspiraciones. Ayuda a subrayar las limitaciones de estas clasificaciones a la hora de demarcar la complejidad de la vida de una nación. Al reconocer estas limitaciones, llegamos a apreciar las realidades diversas y estratificadas de países como México. Las categorizaciones actuales, en lugar de aprovechar todo el potencial de esos países, las limitan en gran medida dentro de una jerarquía imaginaria basada en ciertos parámetros. Al concluir nuestra exploración, es importante reiterar que México sigue siendo un país vibrante y multifacético que desafía una clasificación simple. Su condición de país del segundo mundo significa su posicionamiento en términos económicos y políticos globales, pero no logra capturar la riqueza de la vida cotidiana de su gente. México enfrenta sus desafíos actuales, aspirando a un futuro más próspero. Sin embargo, esta narrativa de lucha por un mayor desarrollo económico, estabilidad política y justicia social se extiende más allá de México, y resuena en muchas naciones que luchan por el reconocimiento global como potencias del primer mundo. En este discurso global, es necesario escuchar y comprender las historias humanas de todos los rincones del mundo. Si se escuchan, podrían cambiar la trayectoria de las relaciones internacionales hacia un marco más inclusivo donde todos tengan una oportunidad equitativa de prosperar. Captar estas narrativas variadas, y a menudo inauditas, es imperativo para pintar una imagen más verdadera de nuestro mundo. Esta tarea implica no solo reconocer los desafíos sino también resaltar el potencial, y la promesa que tienen muchas naciones como México, resistiendo clasificaciones fáciles y saliendo de los puntos de flexión de la historia con aspiraciones renovadas, estos países afirman su derecho a ser reconocidos como iguales.
Este es el camino hacia el establecimiento de una comunidad verdaderamente global donde cada voz sea importante. México está mostrando al mundo este mismo espíritu, su aceptación de los desafíos, su resiliencia y la calidez de su gente, revelando una historia mucho más profunda que una simple categorización basada en parámetros económicos y políticos. Cada forma de poder es diferente y compleja y surge de historias, geografías, realidades sociopolíticas, culturas y aspiraciones únicas. Es esta misma diversidad la que hace del mundo un lugar intrincado que vale la pena explorar y comprender. Y con eso, a medida que nuestra exploración llega a su fin, nos quedamos al darnos cuenta de que la lente a través de México todavía está en un estado de cambio, atrapada entre la historia y la aspiración de un futuro más equitativo e inclusivo. A medida que continuamos navegando por este panorama global complejo y en evolución, una cosa permanece clara: el mundo está lleno de historias esperando ser contadas y comprendidas, incluida la historia de México y su búsqueda de reconocimiento como una potencia del primer mundo. Es imperativo que reconozcamos el poder de tales historias para ampliar nuestra comprensión, apreciar la diversidad global y forjar cercas para un mundo más inclusivo. Debemos seguir explorando y comprendiendo, iluminando las numerosas dimensiones y narrativas que dan forma a nuestro mundo. A medida que nuestras interacciones se expanden y nuestras redes se profundizan, estas historias también tienen el potencial de fomentar una narrativa global compartida, un mundo sin divisiones agudas del primer, segundo o tercer mundo, pero un mundo donde cada país, grande o pequeño, juega un papel igual. México y muchas otras naciones con sus historias únicas contribuyen a la creación de una comunidad global inclusiva, recordándonos que el poder es multifacético y que la prosperidad, el potencial y la promesa no están definidos por parámetros preestablecidos. La combinación de esperanza, resiliencia y progreso que encarnan México y su pueblo resume la verdadera esencia del poder. No solo la riqueza material o la destreza militar, sino el poder del espíritu humano, de la perseverancia y de una visión compartida de un mundo de iguales. Esforcémonos por reconocer, respetar y apoyar estas narrativas, no en sentenciosa ignorancia de sus desafíos, sino en reconocimiento de su potencial siempre presente, su progreso decidido y su búsqueda inquebrantable de un mundo más próspero e inclusivo. A medida que nos aventuramos más hacia un futuro impulsado más por la conectividad y la comprensión que por la división y la ignorancia, las historias de naciones como México serán testimonio de nuestra capacidad para apreciar y respetar la diversidad y crear una comunidad global verdaderamente equitativa e inclusiva. En este esfuerzo, el poder mundial simbólico y metafórico no pertenece únicamente a los países del primer mundo, una noción afirmada una y otra vez por las naciones, sus pueblos y sus narrativas, recordándonos que el verdadero poder de este mundo reside en su diversidad, su riqueza y en el espíritu de la humanidad. Sus historias nos invitan a ampliar nuestras perspectivas, destilar comprensiones más profundas y forjar caminos hacia un terreno común que trascienda las limitaciones de las fronteras geográficas, la política y las clasificaciones internacionales, hacia un mundo en el que cada nación realmente reclame su poder, su lugar y su potencial. Así que dejemos que estas historias nos inspiren, informen y nos despierten a las innumerables narrativas que resuenan en todo el mundo, desplegando la riqueza de nuestra humanidad compartida, y trazando un camino para co-crear un mundo donde la narrativa del poder sea inclusiva, conectada, y sobre todo, absolutamente humano. Dejemos que la exploración de estas historias nos impulse hacia una apreciación del potencial inherente dentro de estas narrativas, y fomentemos un entorno que fomente su crecimiento e impacto, porque solo entonces podremos defender verdaderamente la narrativa del poder arraigada en la unidad y la inclusión.